Una nueva manera de abordar el crimen organizado. Nuevamente, la administración de Donald Trump hace anuncios importantes sobre cómo se está abordando la criminalidad en Estados Unidos. Y es que ahora hacen operaciones conjuntas que incluso incluyen a más de 20 agencias para poder entonces reducir al mínimo a estas organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, al crimen organizado, homicidios, secuestros dentro del país. A continuación vamos a estar dando algunas de las cifras resaltantes y sobre todo la manera en la que se están abordando entonces este tipo de delitos violentos en Estados Unidos. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana. Un punto álgido de toda esta discusión es cómo está enfrentando realmente el gobierno federal la delincuencia. Se ha estado hablando mucho de lo que pasó en Washington DC, lo que se hablaba de Chicago, lo que era Memphis, pero hay un problema mayor. Cómo las oficinas federales están abordando el tema del crimen, porque la responsabilidad no solo recae en algunas ciudades de algunos estados, es un tema de que existe crimen organizado, transnacional incluso, y que nosotros como país, como Estados Unidos de América, con tanto recurso, con tanta fuerza de inteligencia y cuantos recursos materiales, tenemos que ponerle un freno de lo que sucede dentro de nuestra frontera. Muchas veces nosotros como ciudadanos de a pie podemos estar leyendo lo que sucede fuera de los Estados Unidos y vemos que hay narcotraficantes, que hay operativos, que hay incautaciones, pero ¿qué pasa internamente en los Estados Unidos? ¿Realmente se está haciendo el trabajo para incautar las drogas, para poner tras las rejas a esas personas más buscadas? ¿O simplemente aquí estamos haciéndonos la vista gorda y estamos agarrando a una que otra persona que simplemente está cometiendo atracos en la calle? Tenemos que poner la lupa sobre esta situación y, como dijo Gaby, esta semana el FBI dio unas cifras preliminares de lo que son la primera parte de la administración de Donald Trump, poniendo el ojo y poniendo toda la fuerza sobre el crimen. Estas cifras son realmente reveladoras. Veamos cómo la administración Trump está abordando el crimen y esperemos que esto siga repitiéndose, porque es un tema de que tenemos que limpiar nuestras calles y sobre todo de ese crimen organizado. Gaby, me encantaría hablar de esa rueda de prensa, lo que pasó en la Casa Blanca el día de ayer y cómo esos números están demostrando que se está haciendo mucho más efectivo. Sí, antes de revelar algunas de las cifras e incluso algunos casos que son emblemáticos en estas nuevas operaciones de seguridad, quiero pedirte que nos regales un like. Es la única manera de que este tipo de contenido especializado, diseñado a diario para ti, pueda llegar a más personas. Adicionalmente, te puedes suscribir o, como siempre, conectarte a partir de las 7 de la noche en nuestro canal YouTube América Hispana. Tú dabas en un punto fundamental muchísimas veces, y eso lo repiten sin cesar muchas personas que vienen de América Latina, dicen, oye, siempre hablan de los operativos de la DEA fuera de las fronteras de Estados Unidos, esas grandes incautaciones e incluso esas para arrestar a los narcotraficantes en América Latina. Pero ¿qué pasa internamente en Estados Unidos, en donde hay unos canales de distribución gigantes y donde no necesariamente vemos operaciones especializadas para poner freno a este tipo de organizaciones? Y precisamente es lo que ha venido abordando la administración de Donald Trump, en donde varias agencias se van interrelacionando, comunicándose y dando esa información de inteligencia que hacen seguimientos incluso durante meses para poder entonces identificar a los grupos organizados enteros y darle así entonces una estocada final. Antes de entrar a las cifras que podrían ser muy frías, yo, por ejemplo, quiero tomar dos ejemplos que hacía el que es el fiscal adjunto de Estados Unidos, Todd Blanchett, donde decía que, por ejemplo, en Alaska, imagínense Alaska, todo hermoso, un hotel en todas las de la ley, durante 4 años, al 911 se recibieron llamadas diarias, cientos, miles de llamadas en donde los ciudadanos reportaban que ese hotel se había convertido en un hub del crimen. Habían homicidios, tráfico abierto de drogas, personas que morían por sobredosis en una instalación
como un hotel. Imagínate eso. Hablaban de que eso pasó con total impunidad durante 4 años, sobre todo en la administración de Joe Biden. ¿Qué hicieron? Hicieron todo el seguimiento, arrestaron a toda esa organización criminal cuando se encontraba justamente en su auge durante estos años y estos meses particularmente, y adicionalmente confiscaron la propiedad del hotel para detenerlo. Otro caso que parece mentira, pareciera que no pudiera estar ocurriendo en Estados Unidos, en el estado de Washington, allá arriba en la frontera más al norte de Estados Unidos, había una organización de drogas que estaba tan sofisticada que podía traficar drogas sin ningún problema, incluso a través de vuelos comerciales. Imagínate tú, con maletas, vuelos privados y vuelos comerciales, estuvieron transportando drogas, identificaron al menos varios traslados a Arizona, y en donde con total impunidad lo hacían. También esta banda fue desmantelada. Entonces, cuando lo ves así, dices, wow, realmente son operaciones muy grandes que además se mantienen por demasiado tiempo y que no estaban pasando inadvertidas por las autoridades. Sencillamente no se estaban tomando los pasos correctos. Quizás la investigación estaba allí, pero se encontraba en un escritorio quizás. Realmente son 2 datos que me llaman la atención, y a partir de allí podríamos revisar algunas de las cifras, que hay gráficas que presentamos. Sí, Gaby, ahí uno de los temas fundamentales es ver cómo el FBI realmente está trabajando en lo que tiene que trabajar. Ya no más en temas políticos, ya no más en temas de estar persiguiendo simplemente a una persona por su pensamiento, sino realmente desmantelando. Ver cómo, lo que tú dices, abiertamente los ciudadanos llaman al 911 para decirle allí se cometen delitos, y que muy probablemente iba la policía, daba una vuelta y no hacía más nada porque no tienen recursos, porque no tienen la manera. Y ahí es donde el FBI tiene que entrar. O delito entre estados, donde una maleta puede viajar de un estado a otro. Sí. Eso es lo importante de estas fuerzas federales. Muchas veces no se entiende qué están haciendo estas fuerzas federales y se piensa que la policía de Miami, la policía de Virginia, la policía de cualquier otra ciudad, de New York, pero los delitos hoy en día trascienden frontera, son electrónicos, tienen una sofisticación muy alta, y nada más órganos como el FBI o la DEA son quien tienen la inteligencia. Entonces, estos órganos se les paga por dinero de los contribuyentes para que hagan este trabajo tan delicado y coordinen a las policías locales para que en el campo puedan hacer las detenciones. Incluso hoy salió en Florida una confiscación de $14 millones en cocaína en un camión que venían rastreando desde México y fue detenido en Florida. Es decir, Gaby, esa es la importancia de esto, y nos encantó ver esa rueda de prensa con estos números que tú vas a presentar, porque esa es otra cosa, no se daba a conocer. Darle el escenario al FBI y a todos estos organismos federales de pararse en un estrado, en la oficina oval, con el presidente de la República, lo que yo siempre hablo, con la simbología que involucra la oficina oval, con las banderas que están allí detrás, con todas las batallas que hemos ganado en el extranjero, con toda esa fuerza, y decir, no solo lo ganamos afuera, sino lo ganamos en nuestra frontera, y empoderar a nuestros agentes también es fundamental. Que ellos no digan, wow, nosotros agarramos un delincuente una vez, 2 veces, 10 veces, y el juez lo vuelve a soltar y nuestros policías se exponen. De un momento que el policía no quiere ni ir. ¿Para qué yo voy a ir a ese hotel si cada vez que voy yo arresto a alguien, a los 2 días está afuera? El policía ya no tiene la fuerza. No es lo mismo que nuestro órgano de policía en ese hotel diga, hay un grave problema, llame al FBI, y el FBI mande agentes, mande helicópteros. También lo vimos en una redada hace poco contra el Tren de Aragua, donde 300 agentes se desplegaron hasta con helicóptero. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos ver, demostración de fuerza. Lo que necesitamos nosotros como americanos, tenemos la fuerza. ¿Para qué la queremos metida en los cuarteles? ¿Para qué la queremos metida en las comandancias de policía? Hay que demostrar, y hay que hacerlo con hechos, que el crimen le tema a la autoridad nuevamente. Así que podemos entrar a las cifras. Las voy a poner en pantalla para que tú las expliques. Si bien yo no sé si hay manera de hacer un poquito de zoom, si no yo la voy a abrir aquí. Yo le hago zoom. Porque esta para ver la parte de arriba primero.
Esta, en primer lugar, no solamente se tratan de las operaciones contra el crimen organizado y de la seguridad ciudadana. En este caso en particular son lo que sería la defensa de la seguridad nacional, los arrestos de contrainteligencia. Entonces, aquí estamos viendo, voy a yo a poner esto más grande para yo verlo, como desde el 2024 y el 2025, lo que serían arrestos a espías o a personas que estaban haciendo contrainteligencia de otras naciones en contra de nuestra nación. En la administración de Joe Biden, 6 versus 9 a Irán. En Rusia, 9 antes, ahora 12. Luego de China, hicieron 28 arrestos en total desde el 20 de enero hasta el 6 de octubre de 2025. En total, una diferencia de 47 a 62 en total. Aquí hablan, por ejemplo, de un 50% de incremento en los arrestos a personas relacionadas a Irán, que justamente estaban planeando acciones contra Estados Unidos. Hacen también allí lo que serían el freno a casos de contraterrorismo internacional. El número subió a 123% y todavía no finaliza el año. Adicionalmente, también le están poniendo mucha atención a los ataques que se hacen por vía digital, lo que llaman los ciberataques o las ciberamenazas. Tienen un 32% de mejores resultados, sobre todo en el caso de acusaciones penales contra estas personas que usan estas vías para hackear, para extorsionar o incluso para agredir a nuestra nación. Otro de las cifras que realmente son increíbles. Estos son los arrestos del programa que específicamente lleva el FBI. Recuerden que, bueno, cada policía local de las ciudades, de los estados, tiene un número, pero el FBI ha subido el número de arrestos de 15,000 a 26,000, casi 700. Aumento del 86% en esta efectividad policial. Adicionalmente, tenemos los arrestos de personas que están relacionadas con bandas transnacionales. Estamos hablando de un total de 967, 203 del MS-13 relacionado con El Salvador, el Tren de Aragua relacionado con Venezuela, 359 criminales que han sido arrestados y adicionalmente encausados o procesados acá, y adicionalmente entonces otros involucramientos del FBI y las armas incautadas a estas organizaciones criminales, más de 413. Vamos sí, increíble, Gaby, ver mucho. Normalmente, ¿qué va a decir los partidarios los partidarios del paz y amor, que esto es lo que acabas de decir tú? No, es que esto es un régimen represor. Hay 28,000 personas que por ser inocentes las están llevando a la cárcel. Sabemos que la delincuencia estaba desbordada en nuestras ciudades y que no pasaba nada. No pasa nada. Yo hago una cosa, hago otra y simplemente los jueces me sueltan, etcétera. Y estos están con delitos federales y son personas que están detenidas por el FBI. Seguimos en esas cifras para que las continúes explicando. Sí, bueno, por ejemplo, con respecto a los homicidios, porque siempre me gusta dar la cifra y poner los ejemplos. El presidente Donald Trump en la sala oval, dándole ese escenario tan grande a su fiscal general, al director del FBI, decía: en un periodo corto de tiempo en Chicago se han registrado 4,000 homicidios. Estás hablando de 4,000 homicidios en el país más poderoso del mundo. Me dicen, la otra vez escuchaba sobre la muerte de 11 personas de manera violenta durante un fin de semana. Apenas en un fin de semana en Chicago, 11 muertos. Y la justificación es, no, es que ese fin de semana era feriado. Y es que él decía, es que no pueden ocurrir ni feriado ni no feriado 11 homicidios sin más durante 48 horas en una capital de uno de los estados más importantes de Estados Unidos. O sea, es un sinsentido. Aquí también vemos claramente lo que serían la tasa de homicidios nacionales por cada uno de los... Y ya vemos cómo se disminuyó de un mes a otro. El presidente Donald Trump
Comenzó en enero, habían 10.075 el año anterior durante el mismo periodo de 1.075. En el mismo periodo de enero de 2024, 1.354, y luego de una vez vemos una disminución significativa, mientras que con la administración Trump varía entre unos 950 a unos 1.010 homicidios. Con la administración Biden variaba entre 1.300 y 1.500 homicidios. Una tasa reducida del 27%, y esto apenas comienza. Este es otro de los temas que siempre estoy siguiendo muy de cerca, porque se habla de cientos de miles de niños que terminaron perdidos en Estados Unidos. Las autoridades le perdieron la pista, no tenían padres, no venían con acompañantes sólidos, y sin más, ahora hacen vida acá y son fantasmas para Estados Unidos. Hasta ahora, la administración del presidente Donald Trump ha conseguido a 5.430 niños en total. Todavía no termina el año. Durante el año pasado se consiguió una cifra de 4.600 niños que han sido identificados y localizados. Muchos de ellos son a veces niños perdidos de aquí o incluso perdidos en otras latitudes. Y hablan entonces de un total de arrestos del 86% relacionado a este tipo de delitos, que al final es un tráfico humano, y que específicamente los arrestos relacionados a este tráfico de niños se ha aumentado en un 9%, y los arrestos a lo que serían las bandas 210%. O sea, realmente son números significativos e importantes y absolutamente necesarios, porque eso es lo que ha pasado en nuestras naciones, Gabriel. Llega un momento que la situación es tan profunda y tan poderosa, y la violencia está enquistada en cualquier rincón, que comienza a ser inmanejable. Este era el momento exacto para abordar esto de una manera mancomunada, como la hacen. Ahorita la llaman la Operación Verano Caliente. El mes pasado hicieron otra con otra denominación, pero lo importante es aquí que todos estén trabajando en conjunto. Imagínate que los gobernadores y las policías estatales y locales también se montaran a bordo de este tipo de operaciones, los resultados que podríamos conseguir. Hay un punto importante, Gaby. La delincuencia, cuando tú estudias la delincuencia a nivel de por qué se dan los fenómenos de delincuencia como esto, que ya no estás hablando de un caso aislado, de una persona con malos comportamientos, sino cuando ya es, cuando permea, hay un punto de quiebre, que es cuando la delincuencia está en su fase inicial. Simplemente son bandas pequeñas, grupos de jóvenes que empiezan haciéndolo como una gracia, como una broma, porque necesitan algo de dinero y empiezan a hacerlo. Pero si tú dejas que ese crezca, si tú no le pones freno, y si ellos no le tienen miedo a la cárcel, no le tienen miedo a la ley, no le tienen miedo a la justicia, se convierte en un problema social. ¿Qué quiere decir un problema social? Ya las personas viven en la delincuencia, ya son cuadras enteras, como tú lo dices, en un hotel entero, ya la familia crece así porque papá es delincuente y lleva el dinero a la casa de esa forma, el hijo crece entre armas, crece entre droga, crece entre delincuencia, y empieza a convertirse en un problema social, que es lo que pasa en nuestros países. Cuando nosotros vemos el narcotráfico en nuestros países, ya vemos que es la FARC, que es un ejército de miles de hombres que simplemente ellos están cuidando las drogas, ellos están cultivando las drogas, ellos están procesando las drogas, ellos tienen territorio, y hay familias que no saben cómo se vive fuera de eso. O sea, hay niños que ya crecieron y tienen 15 años y toda su vida han entendido que el Estado de Colombia no existe, sino lo que existe es un grupo armado que es mi papá, mi tío, etcétera, etcétera, y están inmersos ahí y se convierte en un problema social. Lo mismo pasa en zonas de México, y cuando tú dejas que esto pase en los Estados Unidos, se convierte en un caos. O sea, lo que decía el presidente, Washington DC no puede ser una zona donde ya puedan existir barrios enteros que viven de la delincuencia, viven del asalto, del robo de vehículos, o tienes un hotel en una ciudad, o empiezas a tener esto. Si tú no le pones un freno cuando todavía es un problema de delincuencia y no ha pasado a ser un problema social, tú vas a tener graves problemas en el futuro. Así que yo creo que aún estamos al nivel que se debe dar. Las autoridades tienen que reforzar su fuerza en las calles, tienen que reforzar su presencia con inteligencia, y ahora tenemos un gran reto, Gaby, que el sistema judicial
lo entienda Cierto. y no le dé release a estos delincuentes, porque nada hace el FBI tomando en arresto 28,000 personas en 8 meses y que luego tengamos 27,500 de nuevo en la calle, simplemente con un juramento de que ellos se van a portar bien, pero resulta que le incautaron armas, que le incautaron droga, que está por delitos sexuales, etcétera, y lo tiramos a la calle porque él se comprometió. No, el sistema judicial ahora tiene el gran compromiso de llevar a la cárcel a estas personas, y el sistema carcelario también tiene un gran trabajo, Gaby, que es reinsertar a estas personas en la sociedad, porque muchos de ellos, una vez que llegan a la cárcel, simplemente no es darle un castigo, ponerlo detrás de unos barrotes y decirle niño malo. También tienes que darle la oportunidad, porque hay muchos jóvenes, hay muchas personas que simplemente están allí porque en su momento de la vida lo hicieron mal, pero que pueden reinsertarse porque hay muchos delitos pequeños dentro de todo, sea el narcotráfico, o sea un arma ilegal, o sea un robo, que estas personas quizás en 5 o 10 años pueden reinsertarse y tienen que estar de nuevo en la sociedad porque no van a estar presos de por vida. Y sepan cómo reinsertarse, no salgan 10 años después donde un sistema penitenciario solo los llenó de odio y no los llenó de un oficio, no los llenó de conocimiento para que puedan salir a la calle y ser buenas personas. Si tú lo abordas de una manera integral, y ya las dos únicas cosas que agregaría es que aquí tiene que haber un compromiso local de cada uno de los estados que ha venido favoreciendo a través de las leyes a los delincuentes. Casos como el de California, en donde cada vez las sentencias son más leves, en donde cualquier delito menor no supone ningún tipo de prisión, ni multa, ni fianza. Eso no puede seguir ocurriendo en Estados Unidos, porque lo único que haces es crear una impunidad que se convierte en todo lo que tú ya has descrito. Y adicionalmente, el compromiso también del Poder Legislativo, del Congreso, que tiene que hacer leyes más duras, atender el tema de los menores de edad y otros puntos específicos para también obligar entonces a esos estados que a un nivel federal se puedan entonces abordar estas situaciones de manera uniforme y continua, para que no sea entonces esa puerta en donde entran, se pierden muchos recursos en desmantelar la banda, arrestarlos, y al poco tiempo entonces estas personas vuelven a la calle. Eso se está trabajando, no solamente entonces depende del Ejecutivo, se tienen entonces que involucrar cada uno de los estados, al tratarse de un Estados Unidos que a nivel federal, pero que también cada estado es un mini país dentro de él, y adicionalmente un Congreso que ahorita sigue entonces con el shutdown y debería entonces estarse centrando más en este tipo de legislaciones absolutamente necesarias. Ojalá que también ese compromiso exista y que también lo puedan materializar en un breve periodo de tiempo. Yo creo que con eso tenemos bastante. No se queden con los titulares de otra vez la lucha de que si mandan o no a los militares a Chicago o acá. Aquí, a fin de cuentas, se está igual enfrentando al crimen y se están desmantelando esas bandas. Lo hacen a través de las agencias federales u otro tipo de iniciativas, pero también se necesita a esos militares en las esquinas para crear entonces esa sensación de seguridad y para que estos criminales no anden a sus anchas en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos. No te oigo. Así es, solo te pedimos un like porque este trabajo lo hacemos con bastante esfuerzo para que tú puedas tener contenido de calidad, tengas el análisis de la noticia desde el punto de vista de americanos, hispanos, americanos que juramos amar a este país y que lo amamos profundamente y que necesitamos tener información y contenido que nos ayude a tomar las decisiones al momento de votar. Cuando tú elijas a tus autoridades tienes que ver lo que está sucediendo, tienes que estar muy atento porque este contenido es el que marca la diferencia. Si nos quedamos, como dice Gaby, solo con el titular, lo más seguro es que no tengamos la noticia completa y es como querer leer un libro simplemente leyendo el título. Vamos en profundidad, revisemos y si tienes algún comentario déjanoslo aquí que con muchísimo gusto te lo estaremos contestando. Gracias por ese like, gracias por la suscripción. Les agradecemos como siempre que estén de lunes a viernes a las 7 de la noche junto a nosotros. Que tengan muy buen día. Gracias.